Mi nombre es Ricardo Gutiérrez, soy de Santiago de Chile. El debate sería Trinidad versus unitario dinámico. Las reglas serían 5 preguntas, 1 minuto para preguntar, 2 para responder, 3 para refutar y 1 minuto para despedirse. Entonces ahora empezaría preguntando ¿cuál es su nombre? Me olvidé. Gilberto Quintero. Ya. Sí, Gilberto pero que Quintero se presente primero y luego me presento se yo y presenta luego primero ya. y después Selvin. Muchísimas gracias a todos. Gracias por permitirme subir y presentarme en este debate de 5 preguntas aproximadamente. Son muy cortos los tiempos, pero accedimos a eso. Y espero que puedan escuchar, ver y tomar en consideración tanto preguntas como respuestas y lo que se está tratando en esta noche. Así que gracias por permitirme la oportunidad de estar con ustedes y debatir este tema o debatir estas preguntas que estamos dando. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es Gilberto Quintero, desde Panamá. Pertenezco a las Asambleas de Dios y soy trinitario desde hace 30 años. ¿Primera pregunta o...? No, me presento yo. No, Ok. el que tiene que llevar el mando lo tiene que llevar el moderador. ¿Estás hablando, Ricardo? No te escuchamos. Tenía bloqueado. Empieza a hablar y te tomo el tiempo. No, voy a presentarme. Por eso, el tiempo de 1 minuto. O no Ah, importa ok, el tiempo. ok. Ok, adelante, dime. Ya. Ok, yo soy Selvin Cruz, soy predicador unitario bíblico y pues estuve esperando el debate con otra persona que no se presentó, pues aquí está el pastor Quintero, creo que digo, pastor Quintero. Y pues vamos a tener un debate, vamos a ir directamente a las preguntas y le agradezco pues también al anfitrión, a Alex y a Ricardo por ofrecerse a moderar este debate y pues gracias, que la honra y la gloria sea para nuestro Padre, ¿verdad? Y para su Hijo y para los hermanos que están mirando, pues que también reciban algún entendimiento de esto, comprendan algunas cosas que vamos a presentar. Ese es mi único propósito, que oigan la voz de Dios. Gracias. Ya. Entonces, ahora empezaría a preguntar el pastor, pero cada vez que alguien hable, que cierre su micrófono por si hay algún ruido que se escape por ahí. ¿Ya? Ya, le voy a tomarle el tiempo, 1 minuto para preguntar. Perfecto, Ahora, muchas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta para empezar esta conversación, este diálogo, este debate, va a estar originada en Génesis capítulo 3, en el versículo 22, en el cual la sintaxis del pasaje presenta el tema. Dice el pasaje: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La pregunta a base de este pasaje es, si Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, mi pregunta sería, ¿quién, cuál? ¿De qué está hablando Dios cuando dice ahora el hombre es como uno de nosotros? Que tome en consideración la sintaxis y en la forma en que el hebreo presenta la oración. ¿se entendió la pregunta? Sí. Ya. Cuando tú hables, te tomo el tiempo, 2 minutos. Bien, estoy listo. Bueno, en ese texto está hablando, según el escritor, está hablando Dios mismo y en la oración dice, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. En ese aspecto es que el hombre, o la respuesta es, ¿de quién habla? Habla de Dios y lo que lo acompañan, los que acompañan a Dios siempre. Esa es la respuesta y voy a formular. Dios siempre es presentado en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos en las versiones en español, o Yahweh de los ejércitos, o en inglés Yahweh of Hosts.
Entonces, siempre se presenta como Jehová de los ejércitos. Hay alguien que está haciendo ruido, no aguanta el ruido. Sí, no quise interrumpir el micrófono, por favor, que lo apague. Ok, entonces, continúo. No te preocupes. Jehová siempre es presentado acompañado. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 19 en adelante, Dios es presentado como Jehová de los ejércitos y dice, ya habían ejércitos a su derecha y ya habían ejércitos a su izquierda. En Génesis 6, Dios es presentado delante de serafines y Dios habla quién irá por nosotros y no aparece nadie llamado la Trinidad con él. Aparecen los serafines y aparece Isaías. En Génesis 18, cuando Dios va a hacer juicio a Sodoma y Gomorra, dice que vinieron 3 hombres, Abraham, que comían, bebían y descansaban. La Biblia dice que Dios no se cansa. ¿Quiénes eran? No era Dios mismo, era simplemente sus mensajeros. Y luego en Génesis 19, los que destruyen Sodoma y Gomorra, dice, Jehová nos ha enviado a destruir. Ellos no son Jehová. Y cuando la destruyen, dice, la vamos a destruir. Pero al mismo tiempo dice, Jehová nos ha enviado a destruirla, pero al mismo tiempo también dicen, Jehová la va a destruir. Entonces, ¿quién la destruyó? Entonces, las veces que aparece Jehová en el Antiguo Testamento, siempre aparece huestes celestiales con él. Se cumplieron los 2 minutos. Ahora le tocaría el tiempo al pastor. Cuando empiece a hablar, le tomo el tiempo. Que apague el micrófono, Servín, si es que lo tiene prendido. Muchísimas gracias. En este momento nosotros hemos escuchado la respuesta donde hemos incluido a Dios con todo el ejército celestial. No hay una diferencia entre Dios y el ejército celestial. Dios acaba de decir en este pasaje, ahora el hombre es como uno de nosotros. Le pedí que por favor tomara en sintaxis el pasaje y el documento que estamos leyendo. Nosotros estamos leyendo un documento cuando el hombre se le dice directamente, sabe Dios que serás como él. Si no es posible de que tomemos el texto para poder analizar el mismo texto, no vamos a dar con el punto de que se está analizando, se está discutiendo de que Satanás está diciendo que el hombre sería como Dios al momento que come del fruto. Entonces, no estamos hablando de que el hombre sería como las huestes celestiales o que la pluralidad de Dios o el lenguaje, se le llama lenguaje de reyes. El lenguaje cuando los reyes dicen nosotros hicimos un puente, pero él no hizo el puente, sino fueron los esclavos que lo hicieron. No es este el caso. El caso es que en la sintaxis del pasaje y analizando el pasaje, se está hablando de que el hombre iba a llegar a una semejanza. Entonces Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Mi pregunta fue, ¿quién o cuál? ¿O quién? ¿A quién se refiere Dios? No a dar la historia de cómo Dios habla de sí mismo. La pregunta fue, ¿quién? ¿De quién está hablando? El hombre es como uno de nosotros. En ese momento vemos que está hablando de forma numérica. En forma numérica está hablando de que es como uno. Si él habla y está hablando de las huestes celestiales, bueno, que nos indique cuál de las huestes celestiales vendría a ser el hombre en ese momento, como quién. Porque Dios dijo específicamente es como uno de nosotros. Eso es lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo que me aclare quién. ¿A quién se refiere Dios cuando dice el hombre es como uno de nosotros? Cuando el pasaje está diciendo con que Dios te ha dicho. Y a eso es lo que nosotros entonces vamos a empezar este debate para ver entonces en realidad de quién y cuánto se está hablando Dios de sí mismo. Vamos a ver otros pasajes que vamos a estar también haciendo las mismas preguntas o va a compartirse esta pregunta originándose desde Génesis. ¿Quién es ese? Ahora es como el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién es ese uno de que está hablando Dios? Termino. La verdad que me distraje y no vi, pasaron 2 minutos y medio. Entonces ahora haría la pregunta a Servín. Le voy a tomarle el tiempo. Ok. Mi pregunta es... que no vuelva a suceder. Muy bien. Mi pregunta es, en el Nuevo Testamento, Pastor Quintero, si Dios es una Trinidad, si Dios es 3, escuche mi argumento para que entienda mi pregunta. Si Dios es trino, si Dios es 3 personas, si el Dios de los apóstoles fuese
un Dios trino. Cuando ellos se refirieron a Dios en el Nuevo Testamento, pensaban en un Dios que eran tres. Este Dios de los apóstoles. Ahora viene mi pregunta. Pastor Quintero, ¿me puede explicar por qué los apóstoles? Y aquí va la pregunta. Cuando ellos hablaron de el Dios a quien ellos creían que era Dios, ¿por qué dijeron el Dios de Jesucristo? Este Dios de Jesucristo, pastor, ¿era una Trinidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ya, ahora le voy a tomarle el tiempo para que responda 2 minutos. Cuando hable le tomo el tiempo. ¿Se escucha? Sí. Ya. La pregunta, si el Dios de Jesucristo era un Dios trino, ¿sí y por qué? Esa es la pregunta. Quiero que me informe si entendí bien la pregunta. Sí, la pregunta es si, ya que los apóstoles hablaban de ese Dios, su Dios, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, y ese Dios es trino, la pregunta es, cuando ellos dijeron el Dios de ellos, que era el Dios de Jesucristo, si ellos creían que el Dios de Jesucristo era tres, ¿sí o no? ¿Por qué? Voy a mi respuesta. Sí, ellos llegaron a creer que el Dios de ellos es trino. ¿Y por qué? Porque tenemos las confesiones de los apóstoles acerca de reconocer que Jesús es Dios. El mismo Jesús dijo en Juan 13:13, yo soy, porque le llamaban el Curios. Ustedes me llaman Señor y sí lo soy, y lo soy. Juan 13:13, él mismo lo acepta. El Señor, el Curios, el dueño de todo. El apóstol Juan, en Juan capítulo 5, él dice el gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo también lo llama Dios. Y el apóstol Tomás y el apóstol Pedro también reconocen la deidad de Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué digo que reconocen la deidad de Jesucristo? Porque al momento de ser judíos profesantes de su monoteísmo, ellos no van a llamar Dios a un hombre común y corriente o a alguien que haya sido apoderado por algún espíritu o cualquier otro tipo de persona que diga ser, bueno, es que este está representando a Dios. Porque para un monoteísta judío eso sería idolatría. Al momento de que Tomás se inclina ante Jesús y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, mi Dios y mi Señor, está reconociendo a Jesús como el Dios que veneraron sus padres durante todos los 2500 años o 1500 años que se estuvo adorando a este Dios. Por eso creo que los apóstoles del Nuevo Testamento, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, creyeron en que Jesucristo es la persona del Hijo, es Dios. Por eso Juan en capítulo 17 dice, porque Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Él no dijo, mi Padre y yo somos tres. Jesucristo enseñó la unidad entre el Padre y su persona. Tiempo. Ahora vendrían los 2 minutos de Servín, pero para ser justo le voy a darle 30 segundos. Como me pasé en... Ya, ahora Okay. Hablando, tomo el tiempo. Ok, Pastor Quintero, como mi pregunta fue, basado en que los apóstoles hablaron de su Dios, cuando ellos decían nuestro Dios, cuando ellos se referían a este Dios, mi pregunta fue clara, que este Dios al que ellos llaman nuestro Dios, también dijeron que era el Dios de Jesucristo. Nuestro Dios era el mismo Dios de Jesucristo. Y mi pregunta fue clara, si los apóstoles hubieran concebido que este Dios era trino, que eran tres, cuando ellos decían el Dios de Jesucristo, yo le pregunté, ¿era a la Trinidad que se refería como el Dios de Jesucristo? Usted dijo que sí, pastor, usted dijo que sí. O sea, que Jesucristo tenía un Dios trino y más Jesucristo, ahí hay cuatro. Jesucristo tiene el Dios trino, según usted, según su respuesta. Usted dijo que la Trinidad era el Dios de Jesucristo, pero usted al mismo tiempo cree que Jesucristo es Dios. O sea, usted tiene a cuatro que son Dios.
Hay una Trinidad, que hay tres, más Jesucristo adorando esa Trinidad. Entonces, pastor, no, pastor, no, pastor. Jesucristo adoró al único Dios verdadero, que era el Padre. De acuerdo a la plática de Jesús con la samaritana, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Jesucristo se postró delante de este Dios, según Mateo 26, antes de su captura. Se postró y le adoró a este Dios. Los apóstoles dicen, doblo mis rodillas, dijo Pablo, doblo mis rodillas delante del Dios de Jesucristo. Pablo no doblaba rodillas a otro Dios, sino que al Dios que adoraba a Pablo y doblaba sus rodillas era el Dios de Jesucristo. Pero usted cree que la Trinidad es Dios, pero Pablo está adorando a un Dios diferente al suyo, porque el Dios de Jesucristo era el Dios que los apóstoles adoraban. Y usted en su respuesta no dio pruebas de que los apóstoles hayan adorado a un Dios diferente. ¿Sí me entiende? El Dios de los apóstoles era el Padre. 1 Corintios 8:6. Pueden haber muchos dioses, dice Pablo, que se nombren dioses. Para nosotros, escuche bien, pastor, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, uno, el Padre. No hay otro Dios. Y a ese que ellos le llamaron nuestro Dios, al Dios que adoraba Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Judas, Tiempo, Apolo, tiempo, ese Dios es el Padre, no es la Trinidad. tiempo. Entonces, ahora volvimos a los 2 minutos. Estaría preguntando ahora el pastor, ¿cierto? La segunda pregunta. 1 minuto. Muchísimas gracias. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice que el verbo se hizo carne. ¿Ok? El verbo se hizo carne. Ahora, si el verbo se hizo carne, quiero que mi adversario me explique acerca de la carne de nuestro Señor Jesucristo, con el pasaje de Jeremías. He aquí, yo soy Jehová. Jeremías 32, verso 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Quiero que me explique si el Dios de toda carne podría ser el Dios de la carne o el verbo encarnado. ¿Se entendió la pregunta? Sí, el Dios que dijo, yo soy el Dios de toda carne, ¿era el Dios de Jesucristo? ¿Esa es su pregunta? Repítalo. Mi pregunta. Jesucristo dijo, el apóstol Juan dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. En Jeremías, el mismo Dios hablando dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mi pregunta es, ¿Dios encarnado puede tener otro Dios o puede aceptar este? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Ya, cierre su micrófono, pastor, para que él dé la respuesta. Ok, no. Mi respuesta es no. Y aquí va mi argumento. ¿Por qué no un Dios encarnado puede ser Dios de otro? Porque no hay tal locura en la Biblia. En la Biblia no hay ningún Dios encarnado. No existe. De repente me está dando ganas de hacerle la pregunta si usted tiene ese texto que diga Dios encarnado en la Biblia. Entonces mi respuesta es no. Desperdició su pregunta, pastor, porque en la Biblia no hay ningún Dios encarnado. Usted no me podría probar nunca en los 31.102 versículos de que tiene todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento completo juntos en un paquete, que usted me pueda dar ese versículo que diga Dios encarnado. No existe. No hay. Ahora, el texto sí dice Jehová, el Dios de toda carne. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Él es el Dios de toda la creación, de todos los humanos, porque en Génesis 6 dice, no contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre, porque Él es carne. Cuando Él se refiere al hombre, carne. O sea, Dios no es carne, Él es el Dios de toda carne. Jesucristo en la profecía decía que la carne, su carne, mi carne, decía, alaba.
Y en profecía Jesucristo es aquel que alabaría a Jehová. Dice que el renuevo traería la justicia y alabaría a Jehová. Entonces en el Nuevo Testamento Jesucristo le dice a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Él está incluido adorando a este Dios de todos los humanos. Toda aquella alma que respire, adore a Hashem, adore a Yahweh, adore a Jehová. Toda alma que respire, adore a Dios. Jesucristo era un alma viviente. Jesucristo era un humano, era carne. Claro, Jesucristo adora a Dios. Así que su pregunta creo que fue desperdiciada, porque usted no tiene ningún texto que diga Dios encarnado. Quisiera oír en su refutación si usted menciona el texto que diga Dios encarnado. Adelante. Tiempo. Ya le tomo el tiempo ahora para que refute, pastor. Cuando hable, le tomo el tiempo. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que la propuesta soloísta está asumiendo de que Jesucristo tiene un Dios y que la deidad de Jesucristo no se manifiesta en las Escrituras. Ya expresé que los mismos apóstoles Juan, Pablo y el apóstol Pedro y Tomás declararon que la deidad de Jesucristo, llamándolo Dios, Theos, Adón. Entonces, si ellos pudieron ver a Jesús como Dios, ellos son monoteístas, ellos están viendo a Jesús. El apóstol Juan, en Juan capítulo 6, muestra que la gloria que vio Isaías cuando dijo y su gloria cubría el templo, era la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente eso, sino que el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Podemos hablar de crítica textual y para que me pueda mencionar entonces cuáles serían las familias de estas en la crítica textual que menciona uno, él fue manifestado en carne o Dios fue manifestado en carne. Yo me voy por el texto mayoritario de la familia 31 que dice él fue manifestado en carne, pero también hay textos y copias que dicen Dios fue manifestado en carne. Si el apóstol Juan le llamó Dios, el gran Dios y Salvador Jesucristo, es porque está también con el apóstol Pablo, quien dijo que en Jesucristo habitaba toda la plenitud de la deidad en él. Ahora, si Dios se hace carne, si Él desde la eternidad se hace carne, sería algo ilógico pensar que siendo Dios sea ateo. La carne, él era verdaderamente hombre, carne. Entonces, el Dios de toda carne también pertenecía a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dijo, Dios mío, Elí lama sabactani, estaba hablando de este Dios. Se acabó el tiempo. Su persona. 2 minutos con 6. Ahora le faltaría la pregunta a Servín. Muchas gracias. Voy con mi pregunta, pastor. Juan capítulo 17, versículo 3, Jesucristo está orándole al Padre y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No hay Biblia que no tenga ese texto traducido así. A ti, nominativo, a ti. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y es Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo en ese texto es el enviado. ¿Y quién lo envió? El único Dios verdadero. Ahora, pastor, usted está muy claro que ese texto, ahí está la palabra, monos eleikenos theos. Ahí está las 3 palabras. El único Dios verdadero. Ahora ya sabemos que para Jesucristo el único Dios verdadero es el Padre. Esta es mi pregunta, pastor. Escúchela muy bien. ¿Hay algún texto en el Nuevo Testamento que a Jesucristo se le llame el único Dios verdadero? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ya, ahora sería la respuesta de 2 minutos del pastor. Hablando le tomo el tiempo. Muchas gracias. Vemos que el pasaje que se me está pidiendo es, si hay un texto en la Biblia donde se diga que diga Jesús, que Jesús es el único Dios verdadero, ¿es esa la pregunta?
Sí, está basada en Juan 17, versículo 3, que Jesucristo le llama al Padre el único Dios verdadero. Para Jesucristo hay uno que es el único Dios verdadero. Entonces mi pregunta es, si usted me podía proveer a mí un texto que a Jesucristo se le llame el único Dios verdadero. Adelante. Claro, se pide un pasaje en el cual Sí, no, primero sí o no, y luego el por qué. no hay un pasaje en el cual se exprese textualmente como lo está pidiendo mi contraparte, donde diga que Jesús es el único Dios verdadero. Está demandando una pregunta, o como quien dice, en la Biblia no existe que Él sea el único Dios verdadero. Pero como tengo 2 minutos, puedo mencionar pasajes que sí expresan eso, lo que Él está pidiendo, pero no en esa forma en como Él quiere manejar la situación de la respuesta. Pero Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Ahí está, el verdadero, la palabra que Él quiere. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, puede venir con refutación de semántica o cómo va a ir plasmada la oración, pero para eso tiene que demostrar en realidad que domina el idioma o domina la gramática griega con que fue escrito este pasaje, donde el apóstol Juan, el que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesucristo, lo está reconociendo como el verdadero Dios, y no solo eso, sino que la vida eterna. El otro pasaje es uno de los últimos versículos de Apocalipsis en el capítulo 21, donde el capítulo 22, disculpa, donde dice, y me mostró un río puro de agua vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el cielo solo hay un trono, y el trono es para el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el que se va a sentar en este trono, pero resulta que en este trono es para Dios y el Cordero. ¿Por qué será? Tiempo. ¿Por qué comparten un solo sentadero? Tiempo. Porque Él es el único Dios verdadero. 2 minutos 6. Ahora sería la refutación de Servín. Estoy listo. Ya, tomo el tiempo. Ok, pastor, mi pregunta fue bien específica y era de sí o no, y usted contestó que no. Y luego lo que usted fue a hacer es a deambular por el Nuevo Testamento, tratando de probar que sí. Entonces, ¿sí o no? Mi pregunta fue de sí o no, y usted contestó que no. Y luego fue a deambular para decir que sí, pero no lo pudo probar que sí. Entonces es no. Y se va a 1 Juan 5:20. Ahí dice, pero sabemos que el hijo de, ahí hay dos, el hijo de, ha venido el hijo y nos ha dado conocimiento para conocer al que es verdadero. O sea, Jesucristo no vino a hablar de sí mismo, vino a hablarnos del Padre. Dice, al Dios nadie le ha visto jamás. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. ¿Cuándo le dio a conocer? Pues cuando vino a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. El verdadero es el Padre. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, el verdadero es el Padre. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, dejaste los ídolos para servir al Dios verdadero, al Dios único y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, el Hijo es el Hijo del Dios verdadero. Ahora, en 1 Juan 5:20, usted le aplica la palabra Dios verdadero a Jesucristo. Este es el problema que ustedes tienen, los trinitarios y los unicitarios, con este texto. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Les digo cuál es. Si ustedes aplican que la palabra este es el verdadero Dios, usted ya tiene al verdadero Dios con artículo. Este es el verdadero Dios. Pastor, usted es unicitario. Si usted me aplica ese texto para Jesucristo, usted es unicitario, usted no es trinitario. Usted ha comprobado que usted es unicitario. Porque si ese texto dice, este es el verdadero Dios con artículo, él, no dice los. Entonces, si usted tiene a Jesucristo como el verdadero Dios, el Padre, si es Dios el Padre es un Dios falso. El verdadero Dios es Jesucristo. Se ha refutado, usted es unicitario. Ahora vendría la pregunta del pastor. Sería ¿Qué número de preguntas es esta para mí? La 3. La tercera.
Perfecto. A razón de lo que los unicitarios tienen un solo Dios, quiero que por favor me diga cuántos Jehovás hay en Génesis capítulo 19, versos 24. ¿Y por qué? Esa sería la pregunta entonces. Sí, permítame, el pastor, no soy unicitario. Si usted la hizo con la intención, no quiero que la desperdicie su pregunta. No soy unicitario, soy unitario. No Ok, tengo dos dioses. Ok, entonces, esa es la misma pregunta, solo ok. repítame la pregunta. Solo le aclaro para la audiencia que yo no soy unicitario. Dígame cuántos Jehovás hay en Génesis 19, 24 y por qué. Hay dos. En el texto hay dos, pastor. Hay dos Jehová en el texto. En el texto hay dos Jehová. Ok. Ahora va mi Ahora, respuesta porque hay dos. ¿por qué? Ya, Ahora ahora ¿por qué? cierre su micrófono, Cierra su pastor. micrófono. ¿Por qué hay dos? Porque no es en el único lugar donde un hebreo escribió dos veces el nombre de alguien. Ahí está. Escuche, está Jehová haciendo descender fuego y el texto dice que lo hizo descender del cielo de Jehová en el mismo texto. Allí hay dos Jehová. Y si usted cree que porque hay dos Jehová, es que hay dos Jehová, literalmente, hay un Dios llamado Jehová y hay otro Dios llamado Jehová, este es el problema, pastor. Génesis 4:24, 4:23. Vaya a Génesis para que analice el texto que le voy a dar. En Génesis 4:23, usted tiene a dos Melech, se lo leo, dos Melech. Y dijo Lamec a sus mujeres, anda, Ada y Aida, oíd mi voz, mujeres de Melech. Ahí está Melech hablando y Melech está demandando algo de alguien, pero dice que lo está demandando de las mujeres de Melech. ¿Acaso hay dos Melech en ese texto? En Éxodo también aparece Jehová dos veces. En Primera de Reyes, capítulo 8, aparece Salomón dos veces. Dice Salomón, y reunió Salomón a todo Israel en el palacio de Salomón. Entonces, ¿hay dos Salomón? Entonces, ¿habían dos reyes en Israel? Pastor Quintero, ¿hay dos reyes en Israel? ¿Dos Salomón? ¿Acaso hay dos Esters? ¿Habían dos reinas Esters? No, porque en un texto se presente dos veces el sustantivo, no es porque hay dos, es porque el escritor hebreo está diciendo Dios hizo descender fuego de sí mismo, eso es lo que quiere decir, pero en vez de decir hizo descender fuego del cielo, hizo descender fuego de sí, de Jehová. Ok. Ahora le tocaría la refutación al pastor, hablándole toma el tiempo. Nuevamente se toma la sintaxis del pasaje bien livianamente, con muy poca exégesis. Nosotros estamos viendo que en el pasaje dice lo siguiente: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí nosotros estamos viendo que era el Jehová que estaba en Sodoma, viendo a Sodoma y viendo a Gomorra, de parte de Jehová que está en los cielos, desde los cielos. Ahora bien, él no quiere aceptar de que ha pisado el trinitarismo, porque dice que Dios está hablando de sí mismo. Vamos a ver, Isaías capítulo 48, verso 16. Dice, desde el 12, dice 12, óyeme Jacob, tú Israel, mi llamado, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Quien en Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Mi mano también fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos, los palmos, la llamarlos, yo comparecieron juntamente. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. En el verso 16 dice lo siguiente: acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. ¿Quién yo? Jehová. Dice, ahí estaba yo. Y ahora el Señor Jehová me envió y su espíritu. Ahora, nosotros que vemos el Jehová que está hablando, el otro Jehová que lo envía y el Espíritu Santo que también envía al Jehová que está hablando. Es de la misma forma que el lenguaje está siendo utilizado en Génesis. El Jehová que está en la tierra pidió fuego de Jehová que está en los cielos. Es algo que no pueden conciliar los unicitarios, los que quieran o los que tienen un solo Dios, ni siquiera la salvación
procede de un Dios como este? Y esa va a ser mi siguiente pregunta para que se vaya programando. Entonces, nosotros vemos que al irrespetar los pasajes no pueden hacer una defensa absoluta de su posición. Tiempo. Ahora vendría la pregunta de Servín, Ok, la tercera. ok, voy con mi pregunta. Pastor, usted puede ir, para que tenga el texto ahí, Deuteronomio 32, versículo 6. Lo voy a leer. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él acaso tu padre, el que te creó, el que te hizo y te estableció desde el principio? Pastor, esta es la pregunta para usted, que usted es trinitario y cree que Dios es una trinidad. Mi pregunta para usted es, para el escritor Moisés, que se le deducen que escribió 5 libros más el libro de Job supuestamente, Moisés, el escritor, pregunta para usted, ¿creía los hebreos que Dios era una trinidad o que Dios era el Padre? Para los hebreos, ¿Dios era el Padre? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Ya. Cuando hable le tomo el tiempo. Muchas gracias. Para los hebreos, si Dios era el Padre, sí o no, ¿por qué? Vamos a encajonarlo. Para los hebreos, ellos no ven a Dios como el Padre. Esa era la diferencia, por eso Jesucristo enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el judío lo ve como el Adonaim. Shema Israel Adonaim Eloheinu Adonaim Echad. Este es el Dios de los judíos, el Dios que no se puede ni mencionar su nombre. Pero dice Isaías, el que acabo de leer el verso, dice, acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora el Señor Jehová me envió y su Santo Espíritu, y su Espíritu, dice el texto correctamente. Entonces, ¿ha hablado Dios en secreto del Adonaim en plural? Entonces, si leemos el Shema Israel apropiadamente, el Im es el plural de Adom, Adonaim. Entonces sería, escucha Israel, los señores, tu Dios, los señores es uno. Desde el principio, desde el Shema, siempre Dios habló de esta manera y no ha hablado en secreto. Si hay un pasaje y que diga, bueno, era el Padre, sí es el Padre y siempre se ha mostrado como el Padre, del cual provienen y proceden todas las cosas. Por eso es que Jesucristo dice, porque yo salí de él. Si Jesucristo dice, yo salí de él, en la sintaxis y en lo que la gramática de esta frase requiere, yo quiero entonces también que se crea y se vea claramente que Dios está hablando, Jesús está hablando de dónde viene su procedencia. Tiempo. Por eso se llama el Padre, Tiempo. la primera persona. Ahora tocaría la refutación. Ok, cierra el micrófono. Muchas gracias. Comienzo mi tiempo, ¿verdad? Ok, pastor. Mi pregunta fue otra vez, fue explícita. Para este escritor le dice, Jehová, tu Padre, tu Creador. Le doy otro. Malaquías, desde el primer escritor de la Biblia hasta el último. Malaquías 2:10, pastor, le debía de dar una checadita a su Biblia. Malaquías 2:10 dice, tenemos un solo Padre, Jehová, el único Dios. ¿Cómo es posible que los profetas de un libro a otro ya hay dos dioses ahora? ¡Wow! Jehová es el Padre. Efesios 4:6, pastor. Un Dios y Padre de todo. Un Dios y un solo Padre.
el cual es sobre todos y por todos. Eso incluye a Jesucristo, que está bajo Dios también. Porque en 1 Corintios 15:27 dice que Cristo está sujeto al Padre. Que cuando el Padre le sujetó todas las cosas, dice, se exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas a él. Por lo tanto, Cristo está sujeto al Padre también. Ahora, ¿cómo es posible que usted se le haya olvidado el Salmo 103, versículo 13? Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de todos los hijos que le temen. Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto es hijo del Padre. Y este Padre es Jehová, no es nadie más. Para seguirle, no seguir ya acabando este debate ya de una vez, pastor, Jesucristo citó textos del Antiguo Testamento que se menciona a Jehová, y Jesucristo lo cita como el Padre, y para los profetas Jehová era el Padre. En Juan 6:45 dice, y como está escrito por el profeta, todos serán enseñados por Dios. Pero en el versículo 44 habla del Padre, y este Padre era Jehová en Isaías 54, versículo 3. Tiempo. El Padre es Jehová. Ahora le tocaría la pregunta al pastor, sería la cuarta. Muchas gracias, sí. En Juan 8:42, en Juan 16:28, Jesucristo dice textualmente que Él salió del Padre, Él salió de Dios. Juan 8:42 dice, porque yo de Dios he salido. En Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Cuando empezó y estaba escuchando la programación, mencionó la palabra monogenesteos. Ahora, si Jesús es el monogenesteos, dígame, en esta palabra o en estos dos pasajes se usa la palabra exeltón. ¿Qué quiere decir entonces monogenesteos utilizando esta gramática de exeltón en estos pasajes cuando él dice salí? ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Entendió la pregunta? Sí. Ya le tomo el tiempo cuando empiece a hablar. Ok. Cuando Jesucristo habló con... ¿qué significa? O sea, no es de sí o no, ¿correcto, pastor? No es de sí o no, ¿verdad? Esta es respuesta. El pasaje de Juan 8:42 y 16:28, Jesucristo expresa textualmente que salió del Padre. Usted utilizó la palabra monogenesteos. En esta palabra, salí del Padre significa exeltón. ¿Qué significa en este pasaje para usted? Que salí del Padre. ¿Qué significa? Ya tomo el tiempo de nuevo, entonces, desde el principio. Ok, ¿qué significa salir del Padre? Primero le contesto, pastor, que yo no he dicho monogenesteos. Dios no nace. Dios no nace. Solo es algunos manuscritos, algunas variantes, y de ahí han tomado para hacer Biblias. Para decir en Juan 1:18, el unigénito Dios que está en su seno. Solo es en algunas Biblias, pero académicamente se sabe que Dios no nace, porque ahí automáticamente estarían admitiendo que Dios nace. Entonces Jesucristo tuvo principio. Si es monogenesteos, Jesucristo tuvo principio. Entonces aquí viene mi respuesta de la palabra que usted me dijo, es que Jesucristo, al decir que salió del Padre, es que toda buena dádiva viene del Padre. Bíblicamente hablando, todo viene del Padre. Primera de Corintios 8:6 dice, porque hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y todos somos de Él, o sea, procedemos de Dios. Esto incluye a Jesucristo. Jesucristo, al decir salir del Padre, está dando testimonio de que es enviado por el Padre. Juan el Bautista es la misma palabra, pastor. En Juan 1:6 hubo un hombre que vino de Dios, hubo un hombre enviado de Dios, un hombre que salió de Dios, Juan el Bautista. Él también salió de Dios. Entonces, termino con la plática con Nicodemo. Cuando Cristo habló con Nicodemo, él le dice, sabemos, escuche, sabemos que de Dios has venido. Ahí está la misma palabra. Sabemos que de Dios has venido.
como maestro a Israel. Note que él entendió que era un maestro que había venido de Dios. Él no entendía que Dios había venido de Jesús había venido de una galaxia distante y por eso venía de Dios. No. Le dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Cómo identificó este maestro que había venido de Dios? Por las obras. Jesucristo era enviado de Dios, era designado por Dios. Tiempo. Eso es venir de Dios. Ya le tomo el tiempo cuando empiece a hablar su refutación. Muchísimas gracias. Nuevamente nosotros vemos que se ha tratado de manejar el texto sin respetar el texto. La palabra exceltón existe para delimitar de que salió, que tuvo un lugar de procedencia. No que vino, no que cualquier otra cosa que quiera decir. La palabra textualmente, el pasaje dice salí del Padre. Este salí, exceltón, se refiere que estaba dentro de un lugar y salió a otro lugar. Esa es la palabra griega. Ahora, toda la otra historia de que hay manuscritos que sí, manuscritos que no, ya es otro tema, otro debate para ver qué manuscrito aceptar. Si aceptas los manuscritos arrianos o utilizas o aceptas los manuscritos del texto mayoritario. El texto mayoritario dice monógenes teos, o sea, monogenes. Mono, uno, monopatín, monorriel. Genes viene de genética y teos, el único con la genética divina. Ellos lo que no quieren aceptar, por eso es que se tradujo como unigénito. ¿Por qué? Porque es el único con los genes, el único con esa descendencia, el único con ese proceder. ¿De dónde salí? Dice Jesucristo, del Padre. Entonces, por eso es que fue defendido acerca de que eran de la misma sustancia, porque él dice, él mismo da testimonio que salió, su punto de origen fue el Padre. Por eso es que es la persona del Padre, que no es igual a la persona del Hijo. Dice Jesús, salí del Padre. Se le llama su palabra, se llama el verbo porque salió de Dios, porque por él fueron creadas todas las cosas, fue por la palabra, el verbo, donde fue creado todo. Entonces, su origen es este. Como se desconoce todo esto, entonces nosotros podemos crear otra fe diciendo de que, bueno, es que Dios no nace, tiene toda la razón, pero este es el milagro de Isaías capítulo 7, verso 14, y dice, y daré señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y el mismo Isaías dice, es Padre eterno. Tiempo. Entonces está hablando de la misma persona, Dios en tres personas. A ver, ahora le tocaría la pregunta a Servín. Esta es mi pregunta 4, ¿verdad? Sí, la 4. Ok, pastor. Quiero que cheque los textos que le voy a dar. Son Éxodo 3, versículo 6 y Hechos capítulo 3, verso 13, para que ya lo vaya mirando. De ahí va mi pregunta. Le voy a leer Éxodo 3, versículo 6. Yo soy. Si usted se fija en el versículo 4, Jehová miró que iba y lo llamó Dios de en medio de la zarza. Luego en el versículo 6 dice, yo soy Jehová hablando. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Para ustedes los trinitarios, Dios es tres, porque el Dios que le está hablando a Moisés es Jehová, y ustedes creen que Jehová es tres. Entonces, como ya está claro, yo sé que en su mente usted ya hizo la foto, ya lo captó, lo arregló, que Jehová es tres. Este Jehová Dios es tres para usted. Ahora, vamos a ir a Hechos, capítulo 3, versículo 13, pastor. En Hechos, capítulo 13, este Dios que ustedes creen que es una Trinidad, noten lo que hace este Dios que ustedes creen que es una Trinidad. Aquí va mi pregunta. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesucristo, quien vosotros negasteis delante de Pilato. Aquí va la pregunta, pastor. Este Dios trino para ustedes en el Antiguo Testamento es el Dios que resucitó a Jesucristo en Hechos 3:13. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ya, esa es la pregunta entonces, va 1 minuto 36. Cuando empiece a hablar le tomo el tiempo, pastor. Sí, el Dios, el Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo, es Dios. ¿Quién resucitó a Jesucristo con el mismo poder que seremos resucitados nosotros? Dios. Entonces es Dios quien resucitó a Jesucristo.
Eso es Evangelismo 1:1. No, ¿Me va a listo. Es dejar que, hasta ahí? digamos, perfecto, ya ahí se encajonó la pregunta, fue encajonada, la respuesta la estoy sacando encajonada de esa manera. Ya, entonces lo dejamos hasta Sí. ahí nomás. Ujú. Ok. Sería la refutación de Servín que, empezando a hablar, le tomó el tiempo. Ok, pastor, yo conozco la Trinidad porque fui trinitario toda mi vida, hasta hace 4 o 5 años atrás. Y siempre se me predicó, y lo he visto de ustedes, de cualquier denominación, que el Dios del Antiguo Testamento era tres, porque Jehová, en el Shema dice Jehová, nuestro Dios, uno es. Ustedes dicen que ese Jehová, uno es, son tres. En este Jehová que le habló a Moisés, del Jehová que está hablando Moisés para ustedes, es tres. Usted lo comprueba que sí, que es cierto. Pero este Dios que es tres, Pedro citando que este Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, escuche, Pedro no está adorando a un Dios diferente que el Dios de los padres, el Dios de los israelitas, pastor, este Dios de los israelitas. Pedro está diciendo que este Dios resucitó a su siervo Jesucristo, que en algunas Biblias traduce a su hijo Jesucristo. Pastor, tiene ruido, tiene ruido. Este Dios del Antiguo Testamento, Pedro lo cita como el Dios de nuestros padres. Ha resucitado a su siervo Jesucristo. Pastor, usted ya no es trinitario ni es unicitario. No sé, usted tiene 4 que son Dios, porque usted tiene a Jesucristo siendo Dios. Esta persona distinta al Padre es Dios para ustedes. Pero hay un Dios del Antiguo Testamento que Pedro lo cita como resucitando a Jesucristo. Entonces, este Dios para ustedes trinitario está resucitando a otro distinto a él. Lo ha resucitado, porque usted no cree que el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, era el Padre. Solo en ustedes tienen eso en la mente, que Dios era tres. Pero le he dado pruebas bíblicas esta noche que Dios es el Padre. Tiempo. En Se mi cumplieron creencia, los 2 el minutos. Padre resucitó a Jesucristo, no un Dios trino. Ahora vendría la quinta pregunta del pastor. El Antiguo Testamento por todas partes dice que la salvación es de Jehová. La salvación solo es de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 18, dice lo siguiente: porque por medio de él, que en el contexto Jesucristo, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta es la fórmula de salvación que presenta el apóstol Pablo. Ahora me gustaría que presentaras o que me dieras la respuesta a mi pregunta: es ¿cuál es la fórmula de salvación del Dios que tú predicas? Repita su pregunta, pastor. Repita su pregunta. Discúlpeme. Que el Antiguo Testamento dice por todas partes que solo de Jehová es la salvación. La salvación es de Jehová, la salvación es mía, yo le mostraré mi salvación. Eso se encuentra por todo el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 3 dice, porque capítulo 2, verso 18, porque por medio de él, Jesucristo, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es lo que dice Efesios. Pero yo le quiero preguntar a él, ¿cuál es la forma de salvación del Dios que él predica? ¿Cuál sería la fórmula de la salvación del Dios que él predica? ¿Se entendió la pregunta? Ya, Sí, sí, se tomo el entendió. tiempo entonces. Ya hablando, te tomo el tiempo. Ok, pastor. La fórmula de salvación es la fórmula bíblica, la que usted acaba de mencionar. La salvación es por medio.
Escuche, por mediación de Cristo. Esa es la fórmula bíblica. No hay otra fórmula de salvación. Solo por medio de el mediador. Y ese es Cristo. Yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. Ahora, lo que usted no va a estar de acuerdo conmigo es porque usted está haciendo Cristo Dios. Ahora vengo yo porque usted quiere decirme con esa pregunta, me quiere decir, como la salvación viene de Jehová y como la salvación viene de Cristo, usted agregó la palabra viene de Cristo, no, la salvación no viene de Cristo, viene por medio. Pero la salvación es la salvación que Dios nos dio. Dios nos ha concedido esta salvación por medio de su Hijo. Si no, usted vendría y me tendría que decir Hebreos 2.14 no sirve, Hebreos 12.2, Hebreos 2.10, pero el texto más conocido en la historia del cristianismo es Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, acá está el mundo, que dio a su Hijo para que por medio de su Hijo fuéramos salvos. Entonces la salvación viene de Dios. Eso no es de negarlo. En el Antiguo Testamento la salvación venía de Jehová y sigue viniendo de Jehová. Pero para la salvación nuestra es por medio de Jesucristo. Porque primero de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí hay dos partes. Dios es una parte y los humanos otra parte. Pero en medio de los dos hay un mediador. ¿Y quién es? Un hombre. Jesucristo. Porque ahí está, y Jesús Anthropos, dice ahí. Y Jesús Christos. Un humano llamado Jesucristo que es el Mesías. Ese es el mediador. Tiempo. La salvación viene por medio Tiempo. de Jesucristo. Pero la salvación es de Dios. Ya, ahora vendría su refutación. Le tomo el tiempo cuando empiece a hablar. Muchísimas gracias. Ahí podemos ver que en realidad el Dios que él predica no tiene forma de salvación. Tiene que recurrir a la forma de salvación del Dios que predica la Biblia. El Dios que predica la salvación, dice Jonás 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Simple y sencillamente, la salvación la va a producir nuestro Dios. ¿Cómo la va a hacer? La va a hacer él mismo. Como él no tiene una fórmula, él no sabe cómo incluir o cómo funciona la salvación de Dios, siempre dice Dios es uno, pero vino por Jesucristo. Y entonces el pasaje de Efesios dice lo siguiente, porque por medio de él, Jesucristo, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta es la fórmula de salvación de Dios a través de toda la Biblia. El sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo son esos dos corderos del Yom Kippur. ¿Qué representan los dos corderos? A Jesucristo, su divinidad y su humanidad. Cuando su humanidad moría como el cordero en la cruz del Calvario que era matado, la divinidad cargaba el pecado de todos los de la tierra. Es algo que el Dios que él predica no sabe y no entiende. Entonces nosotros vemos que la salvación que procede de este Dios que se ha manifestado como nuestra salvación a través del Hijo y como nuestra salvación a través del Espíritu Santo es la forma en que Dios se ha presentado. Es Dios, es un solo Dios salvando al mundo a través de todo esto. Él dijo que tenemos a un intercesor delante del Padre que es el Hijo Jesucristo, pero que también tenemos un intercesor dentro nuestro para llevarnos al Padre que es el Espíritu Santo. Estos dos, esta salvación simple y sencillamente es todo el trabajo, toda la gloria le pertenece al único Dios que nos ha salvado. Él se presenta como nuestra salvación. Le dijo a Jesucristo en Lucas capítulo 2, dijo de Jesucristo que él se llamaría Jesús Yeshu porque salvaría al mundo de sus pecados. Si no es Dios, entonces ¿por qué lo salva a otra persona? Quedaría la última pregunta de Servín, la quinta. A ver, voy a marcarla para que no se me olvide. Ya le tomo el tiempo hablando. Ok. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, pastor. Juan 4:22. Esa es mi última pregunta. Juan
4:22. Cuando Jesucristo dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pastor, ahí en ese texto Jesucristo se incluye entre los adoradores de Dios. Pregunta, pastor. Jesucristo en ese texto adora a la Trinidad o adora al Padre. Ahora esta es la pregunta, pastor. Para usted, solo el único Dios es una Trinidad, y la pregunta para usted es si Jesucristo adoró a la Trinidad o al Padre. ¿Cuál de los dos? Me tiene que contestar. Si Jesucristo adora a la Trinidad que usted adora o adora al único Dios de Juan 17:3. Adelante, pastor. ¿Se entendió la pregunta? Cuando hable le tomo el tiempo. Dame un momento. Thank you, man. Repita la pregunta, por favor. Ok. Basado en ese texto que Jesucristo se incluye entre los adoradores de aquel Dios que se adora en espíritu y en verdad, y ese Dios es el Padre en el contexto, es el Padre. Al Padre se le adora en espíritu, según Jesucristo, y en el versículo 24 dice Dios es espíritu. O sea, al Padre se adora en espíritu, Dios es espíritu. Y dice que Él es adorador de ese Dios en el que se adora en espíritu. Entonces la pregunta es, ¿Jesucristo adora el mismo Dios que usted adora a la Trinidad o adora al único Dios verdadero de Juan 17:3? Esta es mi pregunta, pastor. ¿A cuál de los dos adoraba a Jesucristo? ¿A la Trinidad o al único Dios verdadero que es el Padre? ¿Cuál de los dos adoraba a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Se entendió la pregunta? Sí, claro. Ya. Le tomo Claro, el tiempo cuando hable. Él está rogando porque yo escoja uno de los dos que él ha creado, un hombre de paja que él ha creado. Que escoge uno de estos dos. Solo existe un solo Dios. Yo soy monoteísta, yo creo en un solo Dios. Yo no tengo tres dioses. Cuando Jesucristo, el Verbo, se hace carne, él está sujeto. Cuando digo sujeto me refiero a que él va a obedecer la Sagrada Escritura. Está sujeto a obedecer todo lo que de él se dijo y todo lo que se ha dicho sobre en la Escritura. La Escritura dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Ahora, ¿habrá algo difícil para mí? Al momento que el Verbo se hace carne, él está sujeto a las Escrituras, para adorar al Dios de toda carne, el único Dios verdadero. Estoy a mitad de mi respuesta. Yo entendí la pregunta y estoy contestando. No contestó, si no te gusta lo que estoy contestando, ya primero. tenemos una sexta pregunta. No, pero espera un poquito, pero es que él no puede responder según usted quiera, él tiene que responder. No es que yo puedo responder como yo quiera. Yo tengo que elaborar, tengo 2 minutos para elaborar mi respuesta. Primero tienes que escoger uno. Tienes que escoger uno primero. ¿Por qué tengo que escoger uno? Pastor, ¿por qué tengo que escoger uno? La pregunta está limitada a decir sí o no, no escoger uno del otro. Así que por favor se ubican en los parámetros que hemos escogido. Pastor, por favor, deje hablar. ¿Me deja hablar, por favor? Claro. El acuerdo aquí fue si había un sí o un no. Es correcto, estoy de acuerdo con eso, si hay un sí o un no. Aquí no había escoger uno, no era escoger la mejor respuesta. Claro. Entonces, ubíquense, por favor. Haga su pregunta nuevamente. Haga su pregunta nuevamente. Porque voy a necesitar todo mi tiempo. ¿Puedo hacer la pregunta nuevamente? Sí, hágala. Ok. Es que la pregunta es lo mismo. La pregunta es, si Jesucristo adoró, escuche la pregunta, si Jesucristo adoró a la Trinidad que usted adora, o adoró al único Dios que es el Padre, según Juan 17:3. Usted tiene que escoger uno de los dos antes de responder. Esta es la propuesta. O sea, no, mira lo siguiente. You are begging the question.
¿Por qué? Porque tú quieres que yo escoja algo que tú Pero estás deja hablar al proponiendo. Yo no moderador, puedo, deja al yo tengo que moderador, contestar deja tu que el pregunta. Yo moderador no tengo que decida. escoger entre los dos dioses que tú propones. Porque no, en mi teología no existen para escoger dos dioses. Íbamos ¿Me bien, explico? íbamos bien. Sí, pero íbamos bien. Tú en Claro, alguna entonces, ocasión, haz una pregunta, sí o no, para actuar de la forma que tú claro, quieres. La forma en que tú lo estás proponiendo no fue lo que nosotros Ok, si quieres la escogimos de formulo acuerdo. como un sí o no. La formulo como un sí o no. Entonces, claro. formúlalo como un sí o no. Ya tomo el tiempo del minuto. Ok, voy a hacer la pregunta de un sí o no primero, ¿ok? Aquí voy. Jesucristo, basado en el texto que ya conoce el texto, dice, nosotros adoramos lo que sabemos y él se refirió al Padre que se adora en espíritu y en verdad y dijo que Dios es espíritu. A ese Dios que escoge gente que le adora en espíritu, de ese está hablando. Entonces la pregunta es, Jesucristo estaba hablando de adorar, escucha bien, al único Dios que es el Padre, sí o no. ¿Por qué? Ya, Sí, ahora, Jesucristo estaba hablando de adorar al único Dios verdadero. Ahora bien, continúo con mis 2 minutos. La palabra del Señor dice que el verbo se hizo carne. Ahora, si el verbo se hace carne y se hace ateo, sería lo ilógico más grande del mundo. Él está diciendo que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos porque es el Dios todopoderoso que se ha manifestado y presentado. Y Él es el que enseña a adorar en espíritu y en verdad. ¿A quién? ¿Cómo lo hizo? Se postró ante Dios en su carne, en su humanidad. Ahora, si para ustedes el Dios de Jesucristo es porque Jesucristo no tenía divinidad, entonces ustedes me tienen que decir a mí por qué la salvación viene de Jesucristo, porque dice Lucas, porque Él salvará al mundo. Entonces, si Él salvará al mundo y la salvación viene solo de Jehová, entonces ustedes me tienen que explicar quién está salvando el mundo, Jehová o otro hombre. Un hombre que adora a un Dios va a salvar el mundo, eso es idolatría. Por eso es que Él en su enseñanza muestra a quién hay que adorar, al único Dios verdadero, el Dios que se ha manifestado en salvación a la humanidad a través de un sacrificio vicario que puede comprar la humanidad completa. Un hombre no puede hacer eso, porque dice el libro de los Salmos que uno no puede pagar por cualquiera persona ni por otras personas. No puede un hombre salvar a su hermano. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Solo única y exclusivamente Dios. Entonces están en esa pequeña encrucijada. Si Jesucristo no es Dios, ¿cómo salva? Si la salvación viene solo de Jehová, hay que inventar algo, hay que inventar una salvación para un Dios que utiliza a otra persona para salvar cuando Él dice que lo va a hacer Él solo. Entonces, ¿a quién adoró Él cuando se arrodillaba en Getsemaní? Al Padre, a la persona del Padre. Estamos hablando de la persona del Hijo. Es algo que no pueden comprender, claro, porque eso se revela solo por el Espíritu. tiempo. Ahora vendría la refutación de Servín. Muchas gracias, pastor. Gracias, moderador. Pastor, usted ha negado que es trinitario. Usted negó. Usted cierra su micrófono. Ah, sí, cierra el Usted micrófono. ha negado a su Dios Trinidad. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Pedro negó a su máster. Dijo, yo no andaba con él. No me involucres con él. Yo le hice una pregunta de la Trinidad en contraste con el Dios de Jesucristo. El Dios aquí Jesucristo está refiriendo es al Padre, al Dios de Israel, al Dios de los hebreos. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesucristo está hablando de adorar. ¿A quién? Este Jesucristo que usted cree que es Dios y que era Dios en carne. Usted me dijo que Cristo era el mismo Dios encarnado. Este Dios Jesucristo está adorando a alguien. Pero usted me dijo que no era la Trinidad. ¿A quién estaba adorando? Usted se le olvidó que al adorar a alguien Jesucristo, recuerde que usted cree que son tres los Dios. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu es Dios. Pero usted negó la Trinidad porque Jesucristo, si no estaba adorando a la Trinidad, porque Él es parte de la Trinidad, saca a Jesucristo de la Trinidad, pero aún Jesucristo tiene que estar adorando a dos, que son Dios. Porque el Cristo que está en la carne, según usted,
es Dios, pero supongamos que ya se convirtió en humano y que no es Dios, pero siempre está adorando a Dios. Y usted se le olvidó que tres son Dios. No estaba adorando a Dios, pastor. Por eso usted le tuvo miedo, le tuvo terror a la pregunta, porque usted tenía que escoger si el Dios de la Biblia o el Dios suyo, el de la Trinidad. Usted negó, porque usted no quiso decir que el Dios que Jesucristo adoraba era la Trinidad, porque eso deja fuera a Cristo de la Trinidad. Lo deja fuera, porque usted sabe que si Cristo estaba adorando una Trinidad, Jesucristo está adorando a tres, una Trinidad, y Jesucristo es el cuarto. Ahora, yo no sé qué es usted, si es trinitario, unicitario, yo no sé qué es. Pero Cristo estaba adorando al único Dios verdadero, Tiempo, al Dios de los apóstoles, al Dios de Israel. tiempo. Ya, terminó el debate, ahora sería despedida, no se puede decir nada sobre el debate, ni que él trató de esto, trató de hacer esto otro, nada, solo despedida, ya, 1 minuto. Aquí me despido yo primero o al último, ¿cómo lo hacemos? No, usted se despide de último para que despida la transmisión. Ya. Entonces tomo el Que se despide el tiempo. pastor, que se despide el pastor y luego yo y luego usted. Ya. Muchísimas gracias a los organizadores de este debate y de este programa. Gracias a todas las personas que también van a ver, están viendo este video. Ustedes son los que van a tomar la decisión de la argumentación en contra y en pro de lo que se hable en esta noche o lo que se habló en esta noche. Y ustedes son los que van a tomar y decidir, tomar una decisión en su fe, en qué van a creer y en qué no van a creer. Y que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Le amamos en el amor de Cristo. 31 segundos. Ya lo dejamos hasta ahí nomás entonces. Le tocaría despedirse a Servín. Ok, muchas gracias, pastor Quintero. Se me olvidó el nombre, solo Quintero me quedé. ¿Cuál es? Gilberto Quintero. Gilberto. Es que yo quiero anotarlo aquí el nombre. Ok, Gilberto. Ok, muchas gracias, pastor Gilberto Quintero, por venir a última hora y cubrir el espacio, ¿verdad? Ya que quedó mala persona. Le agradezco a Ricardo Gutiérrez, ya tuve un debate con él. Le tengo mucho respeto, él es una persona de respeto para moderar y todo. Y le agradezco por el debate, gracias. Y a todos los que estuvieron en los comentarios, que estaba viendo que ha estado debate y debate en los comentarios también. Yo creo que esto incentiva a la gente Claro. para aprender más, adquirir más conocimiento. O sea que ganó uno, ganó el otro, esa no es mi intención. Ya dije, mi intención es que se conozca esta alternativa, que es la alternativa unitaria bíblica. Que nosotros hablamos, ¿qué dice el texto? Eso es lo que hablamos nosotros, de acuerdo a Lucas 10:26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lo lees? Así es lo que tienes que hacer. Entonces, muchas gracias. Les agradezco a todos y me despido. Paz a todos. Ya me despido yo ahora. Gracias a los dos también, porque fue un debate tranquilo, ameno, entretenido, porque en algunos momentos me distraía y después decía, "Ay, el tiempo. Entonces yo también me considero una persona que trato de apegarme lo más que puedo a la escritura, a lo que ella dice, fijarme en los detalles, las pistas para poder llegar a la verdad. Y yo creo que eso también, yo antes no debatía, no me gustaba debatir, pero después sentí de debatir. Y es para eso, para aprender, ver los debates, anotando los textos y haciendo un contexto, tomando un tema y colocar todos los textos que hablan del tema. Así se aprende y así para que uno pueda entender bien la escritura y no ser engañado. Así que le pido a Dios gracias a todos los que participaron y al dueño del canal y a Dios, al Elohim verdadero, que le pidan a Él que Él les enseñe lo que Él inspiró. Me despido, gracias, bendiciones. Gracias a los dos. Paz a todos. Nos vamos para TikTok, todos para TikTok. Vamos para TikTok.